Demos la bienvenida a la secretaria general de PIMEF, Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera. María Ángeles Maripuric, creadora e impulsora del proyecto Empresarios y Emprendedores Extranjeros. La señora Ángeles es la que creyó y dio forma desde el minuto 1. No olvidemos que de algún modo todos necesitamos de todos. Entre muchos otros soportes, cabe destacar que pertenecer a la PIMEF da la posibilidad al asesoramiento gratuito de la Federación, posibilidad de acogerse a diferentes convenios, formación, organización de cursos, seminarios y charlas, actividades de interés para empresarios y una constante comunicación. Demos paso, por favor, a la intervención de la señora Ángeles. Muchas gracias. Buenos días a todos, muchas gracias. Felicidades por la organización y por dejarme colaborar y hacer una breve exposición sobre el emprendimiento y demás. Antes de nada, como muy bien me ha presentado la presentadora, a la redundancia, soy María Ángeles Marí, soy economista. Llevo 17 años trabajando en la Federación Empresarial de la Pequeña y Mediana Empresa de Eivissa y Formentera. De hecho, empecé y sigo estando en el Gabinete de Creación de Empresas y desde el año 2012 pues, llevo la gerencia y la Secretaría General de la Federación. Como bien se ha explicado, PIMEF es una federación empresarial. Nos dedicamos a ayudar y a defender los intereses de las pequeñas y medianas empresas de nuestra isla, Eivissa y Formentera, y sobre todo miramos no solamente el interés del sector empresarial, como no, sino también miramos lo que es el interés social, el interés medioambiental y cómo no puede ser de otra manera, el interés de sostenibilidad. No solamente medioambiental, que a mí siempre me gusta dejar esa pinza, porque cuando hablamos de sostenibilidad solamente hablamos de sostenibilidad medioambiental, sino también de sostenibilidad económica y de sostenibilidad social, que es fundamental. Cuando Alejandra me pidió que hiciera una intervención, sí que me dijo, bueno, pues explica un poco lo que hacéis, pero ya que es un foro económico, céntralo, y me pidió que lo centrara en el emprendimiento para todos. Entonces va a ser una breve exposición, sobre todo por la experiencia que tengo en el área de creación y consolidación de empresas. Vamos a hacer una visión que justamente, agradecer la intervención de Óscar, de la intervención anterior. Yo voy a dar una breve exposición, o voy a hacer una breve exposición de ese ámbito más económico, por mis conocimientos y por la área en que trato. Entonces vamos a ver un poco el emprendimiento para todos. Muchas veces cuando hablamos y veréis mensajes y vídeos motivadores de si tienes una idea, lánzate, ves a por ello. Veis aquí diferentes imágenes que ayer, pues preparando esta intervención, pues iba buscando emprendimiento y veías los mensajes que me salían en Google. Emprende, se ha dicho, si no encajas, rompe el molde, lánzate con todo, no te quedes con las ganas de saber qué pasará, da el paso y hacia adelante, lánzate a emprender, evidentemente. Y no voy a venir yo a deciros lo contrario, pero sí que yo os voy a dar la visión de sí, lanzaros, sí, emprende, sí, hazlo, pero con cabeza. O sea, con cabeza. Porque sí que es verdad que durante 16 años me he encontrado con situaciones muy dramáticas. Evidentemente nadie tiene la bola mágica, nadie podemos decir ni prever qué es lo que va a pasar. Nadie sabíamos en 2020 que vendría una crisis sanitaria que pararía todo, y con ello paró muchos proyectos, muchas ilusiones y muchas ganas, desgraciadamente. Pero sobre todo sí que lo que intentamos, y un poco donde me voy a centrar, es si tenemos una idea, vamos a por ella, pero vamos a analizar todo. ¿O de dónde podemos sacar una idea? Entonces aquí es un poco donde se va a centrar mi intervención.
Me he dejado el reloj, entonces sí que voy a pedir a Alejandra que cuando tenga que cortar, porque cuando me enrollo no controlo o pierdo la noción del tiempo, cuando tenga que cortar o demás, me lo vais diciendo, cosas del directo. Entonces, nada, vamos a empezar un poco desde una visión más económica, una definición de autoempleo. ¿Qué es el autoempleo? Pues el autoempleo no deja de autoocuparse. Podéis ver aquí las definiciones. El autoempleo es una de las posibilidades de acceder al mundo laboral. Consiste en crear tu propia empresa, que cuando hablamos de empresa, deciros que un autónomo también es una empresa, porque muchas veces dicen, no, es que no soy empresa, soy autónomo. Lo mismo es, más que eres tú, con lo bueno y con lo malo, sobre todo en cuanto a responsabilidades y demás, pero un autónomo perfectamente puede tener 100 trabajadores, 200. Otra cosa es que a nivel fiscal y a nivel de responsabilidades le interese mantener esa plantilla con tantos trabajadores. Pero decir que un autónomo es un empresario. Entonces, sobre todo, es por sí mismo. Cuando se quiera juntar con otros emprendedores o quiera, y ahí ya tenemos que crear una sociedad. Ya puede ser una sociedad sin personalidad jurídica o ya puede ser una sociedad limitada o una sociedad anónima, o una cooperativa o una laboral. Depende de los intereses, depende de la actividad y depende del número de socios. Sobre todo, y aquí es donde es lo más importante, para emprender una actividad por cuenta propia o crear una empresa, sobre todo tenemos que saber todo lo que implica crear nuestro puesto de trabajo. Muchas veces hago una intervención y hoy porque ya no me daba, porque tenía poco tiempo y no me daba tiempo, y esa está más centrada a la gente que empieza, que está muy bien porque es un poco los pros, o sea, lo que te vende cuando alguien quiere montar un negocio y luego la realidad que te encuentras, que es un poco lo que vamos a intentar, ¿no? Porque muchas veces parece muy fantástico, parece muy bonito y muy idílico ser tu propio jefe, pero las noches que te pasas sin dormir para ver cómo cuadras las cosas, ocurre. Los tejemanejes que tenéis que ir haciendo, ocurre. Y que te vas a dormir con tus problemas y con los de tus compañeros / trabajadores, porque al final son tus compañeros, ocurre. Entonces vamos a ver un poco todo lo que implica. ¿Qué implica? Pues aquí tenemos las diferentes ventajas. Gestionamos nuestro tiempo y nuestro proyecto, nuestro futuro. Es muy bonito, sobre todo, y ocurre mucho porque aquí también hay muchas tipologías de emprendedores, pero es aquel que, y sobre todo perfiles, y hay aquel que emprende desde muy joven, pero hay aquel que ha ido trabajando, ha ido ganando experiencia y ya ve la manera de hacer las cosas a su manera. Entonces, sobre todo, ser emprendedor nos permite gestionar nuestro tiempo, nosotros fijamos y marcamos nuestros horarios, y, sobre todo, hacia dónde queremos desarrollar nuestro producto o nuestro servicio. Aquí os voy a decir el contra. Gestionamos nuestro tiempo. Os puedo asegurar que siendo empresarios o autónomos vais a trabajar probablemente y sobre todo en la fase de lanzamiento de vuestro proyecto más horas que un trabajador o que una jornada laboral. Aquí no existen limitaciones horarias. Entonces, cosa buena, tenemos que podemos gestionar nuestro futuro. No tenemos jefes, somos nosotros los que tomamos las decisiones. Bien, también os digo, y aquí no lo he dicho en el currículum o nos ha dicho, además de 16 años trabajando en PIMEF, en la Federación Empresarial, desde el año 2010 soy autónoma y tengo una sociedad que se dedica a servicios contables, fiscales y demás. También os lo digo porque también os voy a hablar de esa visión también mía como empresaria. Entonces, ausencia de jefes, nosotros tomamos las decisiones. Puede parecer muy bonito, pero sí que también deciros que al final, ahí donde veis, y de aquí os voy a contrarrestar las ventajas, si no tenemos jefes, es que todo el mundo va a ser vuestro jefe. Vais a ver cómo los proveedores tenéis que negociar constantemente. Vais a ver con los clientes también os van a imponer y vais a tener que negociar constantemente. Vais a ver cómo con vuestros trabajadores estáis negociando constantemente. Entonces sí, pero también vamos a ver la parte contraria.
Posibilidad de hacer nuestros contactos, interrelaciones con empresarios del mismo sector. Fundamental. Y más que os voy a decir yo, viniendo del asociacionismo. Fundamental. Una de las cosas que cuando Alejandra me presentó el proyecto de la asociación le dije, fenomenal, porque no lo había. Y realmente nosotros en PIMEF, que tenemos más de 55 asociaciones empresariales de distinto índole, sí que vemos, sobre todo, que mucha gente que pueden ver esa incongruencia y decir, pero ¿cómo me voy a asociar con gente que son mi competencia? Que a lo mejor estamos viendo a ver qué ofrece para yo ofrecerlo o qué promociones o rebajas ofrece para yo ofrecerlas, que está muy bien siempre, y esto lo vamos a comentar, observar vuestro entorno. Asociándonos, uniéndonos, vais a conseguir mucho por el sector, por el sector. Evidentemente, cada uno tendrá su área de negocio y demás, pero se van a conseguir muchas cosas. Evidentemente, primero como lobby de presión, no es lo mismo delante de las administraciones presentarse como hola, soy de la empresa tal y no me gusta o habría que mejorar, que cuando tú te presentas como un colectivo, porque realmente la fuerza y la presión es totalmente diferente. Y luego que se pueden crear muchas, porque muchas veces con la competencia, y lo hablaremos más adelante, se puede ver como algo negativo o como no, con la competencia ni agua. Al revés, podéis crear muchas sinergias, podéis crear muchas interrelaciones. Os puedo asegurar que nosotros en diferentes asociaciones de PIMEF hemos visto cómo empresarios del mismo sector posteriormente han creado empresas conjuntas, muchísimos casos. Y eso es del contacto de esas reuniones y que han creado después proyectos muy, muy interesantes porque han unido sinergias. Entonces, aprovechar todo ese know-how que tiene cada uno de los empresarios y que podéis aprovecharlo porque os va a reportar muchísima riqueza empresarial. Otra de las ventajas, realizamos nuestro proyecto. Es verdad que cuando tú trabajas por cuenta ajena, al final estás sujeto a las directrices de la dirección. Que tú puedes compartir o no puedes compartir. Que a lo mejor tú puedes o harías las cosas de otra manera, podrán funcionar o no podrán funcionar. Pero sí que es verdad que aquí al final desarrollarás, perdón, disculpadme que estoy un poco constipada, o sea que si me veis con el pañuelo os pido ya disculpas, pero sobre todo pensar que vais a desarrollar vuestro proyecto. Como todo, mejora continua. He dicho antes, no tenemos la bola mágica, la bola de cristal, donde nos hace tomar las decisiones acertadas. Ved cada fracaso como una inversión, porque os puedo asegurar que ese fracaso probablemente no lo vais a cometer, pero habréis aprendido. Entonces, tomaros cada uno de los fracasos que podáis tener o de los errores que podáis cometer, como una opción de mejora, porque realmente así es. Y lo que vais a aprender diariamente. Muchas veces que te encuentras, evidentemente depende de los caracteres, pero mucha gente que dice, no, es que llevo 10 años trabajando en esta área, en este sector, sé muy bien cómo funciona. Error. No lo vas a saber ni ahora ni lo vas a saber cuando te jubiles. ¿Por qué? Porque todo cambia, el entorno cambia, la sociedad cambia, las necesidades cambian y tu sector, que tú te crees que lo sabes todo y que lo puedes controlar, va a cambiar. Y probablemente la idea de negocio o el proyecto que inicialmente tienes muy claro que vas a iniciar, existe un gran número de posibilidades de que a lo largo del tiempo haya cambiado y no tenga nada que ver, porque hayas ido evolucionando y te hayas ido adaptando a las necesidades que te han ido demandando tus clientes o que has visto que el entorno va sugiriendo. Entonces, la formación fundamental, formación continua, formación no solamente del empresario, del emprendedor, sino de todo vuestro equipo, fundamental. El poder abrir la mente, el poder abrir los ojos hacia otras maneras de funcionar, de aprender, os van a reportar una gran riqueza, no solamente como personas, sino como empresarios y como empresa. Evidentemente,
como no puede ser de otra manera, también el autoempleo tiene muchos inconvenientes. Pues, ¿cuáles son? Pues, como podéis ver, la actividad empresarial conlleva un cierto riesgo. Evidentemente, el responsable sois vosotros de una manera o de otra. Entonces, sí que cualquier error, cualquier fracaso, quienes sois responsables, quienes vais a tener que dar la cara, ya sea vuestro o ya sea de vuestro equipo, de vuestros compañeros, de vuestros trabajadores, sois vosotros los que vais a tener que responder hacia ello. Evidentemente, no es todo camino de rosas, pero es, al final, yo siempre me quiero quedar en que es una mejora, un reto, el camino del emprendedor, a veces niveles máximos, es decir, a la gente que le gusta el rock and roll es como, ostras, porque sí que yo quiero eliminar un poco esa visión que me parece necesaria y motivadora del emprendimiento, pero para mí es fundamental en todo momento tener claro cuáles son los objetivos y hacia dónde puedo llegar, pero cuáles pueden ser las complicaciones. Porque si al menos ocurran, y la mayoría de los casos no podremos tener previsión, repito, ¿quién pensaba en 2020, marzo, que cerraría todo? Y había gente que había invertido, aquí ocurrió mucho, sobre todo en la isla de Ibiza, muchos negocios que arriesgaron en reformas, en mejoras y demás, y se les paró todo. Evidentemente hay consecuencias que no podemos prever, pero que en todo momento tengamos muy claro cuáles pueden ser los riesgos, cuáles pueden ser las consecuencias, y al menos estar en la medida de lo previsto, sí, pues un poco tengamos ese plan B, que siempre es fundamental tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son los elementos de un proceso del emprendedor? Pues bueno, aquí lo tenéis. Lo primero, la idea. Tengo una idea de negocio, quiero llevarla a cabo. ¿Hacia dónde la dirijo? La persona, fundamental. Y el entorno. ¿Por qué digo la persona? Me he encontrado en muchas ocasiones gente que te entra por el despacho, y aquí es donde, que viene más adelante, la pregunta típica de ¿un emprendedor se nace o se hace? Pues ya os lo adelanto ya, ambas. Pero hay mucha gente que tú ya la ves y dices, es que aunque vendiera tomates triunfaría, porque tiene ese liderazgo, esa iniciativa, esa seguridad, que luego hace que proyectos muy interesantes y con mucho potencial, le falta ese ímpetu. Ahí es fundamental, y también lo vamos a ver ahora más adelante, pero es fundamental en todo momento tener muy claro, y es algo que a mí cuando vienen a informarse o a asesorarse, es de las primeras cosas que les pido, haceros un análisis DAFO. Mirar, pero sobre todo aquí hablaremos en cuanto a la persona, cuáles son vuestras fortalezas y cuáles son vuestras debilidades. Y puede que a lo mejor entre mis debilidades estén, pues que no tengo un poder de convicción, una retórica, una seguridad a la hora de explicar las cosas. Y es un problema, porque al final, como empresario, como emprendedor, tienes que vender tu idea, tienes que vender tu negocio diariamente, hasta con tu equipo humano. Entonces es algo fundamental. Pero tan fundamental es saber que si yo tengo una debilidad en eso, vamos a ponerle solución, poder identificar esas debilidades para poderle dar respuesta. Pues vamos a informarme, voy a ver en temas de comunicación o ver cómo lo puedo hacer. Y si es algo que no le podemos, porque tampoco al final nosotros no podemos ser perfectos porque cada uno es como es, vamos a ponerle solución. Pues a lo mejor esto lo delego en otra persona que tenga ese potencial, porque es fundamental saber nuestras fortalezas y nuestras debilidades y dar respuesta a ello, a las debilidades y sobre todo las fortalezas, poderlas aprovechar al máximo. El entorno constantemente, y lo vamos a ver más adelante, tenemos que ver los cambios demográficos, de la sociedad y demás, para ver esas necesidades y las tendencias, fundamental, porque es lo que va a acabar viniéndonos.
Entonces, sobre todo, viendo y pudiéndonos adelantar, y más aquí en una isla que somos pequeñitos, que somos muy adelantados, pero hay zonas que lo son más. Entonces, ver qué nos interesa y qué no. Ojo, tampoco nos significa que lo de fuera sea mejor, que a veces aquí tenemos ese sentimiento que siempre lo de fuera es mejor que lo de aquí. Vamos a ver también lo mismo en cuanto a las oportunidades y a las amenazas, y aquí vuelvo otra vez al DAFO, pero en cuanto al entorno y en cuanto a la isla y en cuanto a proyecciones de negocio, qué es lo que nos interesa y qué es lo que no. Entonces, saber cribar de, ostras, esto puede ser interesante, me puede cubrir necesidades que podamos tener aquí en la isla, o si quiero o si tengo un proyecto más innovador, más de startup y desarrollarlo fuera, poderlo llevar a cabo. Entonces, sobre todo, los elementos clave. La idea, cuál es la idea que yo quiero llevar a cabo, mi perfil y el entorno de lo que se está dando. ¿Qué es una idea de negocio? Una idea de negocio, sobre todo, es la idea y negocio. Y yo es algo que cuando vienen muchos emprendedores a asesorarse y me explican el proyecto, pues aquí ya entra la parte de los números, porque salvo que tengamos una situación personal que nos permita llevar a cabo, que perfecto, si se puede llevar a cabo, perfecto y demás, nosotros, la mayoría de los casos, creamos o queremos emprender para que sea nuestro rendimiento mensual, diario, para poder vivir de ello, sacarle negocio. Entonces, tener en cuenta que la idea, vuestro proyecto, vuestros servicios, ha de cubrir necesidades. Alguien os va a pagar por vuestra idea cuando le cubra una necesidad. Soy una empresa y necesito un gestor. Tengo la necesidad porque tengo que presentar unos impuestos trimestralmente. Necesito contratar. Pues ese gestor está cubriendo una necesidad. Entonces, sobre todo, hay idea de negocio cuando estamos cubriendo una necesidad y hay gente dispuesto a pagar por ello. Os lo digo porque en muchas ocasiones sí que, imaginaros, durante 16 años, ahora en los últimos años, no, por la gestión de la gerencia, no dedico la totalidad de mi jornada, pero durante muchísimos años sí. Y sí que es verdad que a veces venían proyectos muy bonitos, pero claro, cuando le hacías la pregunta a la persona, sobre todo cuando iba a arriesgar de, ¿pero la gente va a pagar por ello? ¿Tú pagarías por ello? Además le hacía la pregunta así, ¿tú pagarías por ello? Bueno, sí, claro, pero es que es muy nueva, es que es muy innovadora. Perfecto. Pero entonces si tenemos alguna idea o con riesgo, ahí sobre todo es un consejo que repito, yo aquí no soy nadie, pero un consejo que sí que daba siempre es, vale, intenta no solamente centralizar o focalizar tu proyecto en una línea, diversifica, pero por si una tarda más en consolidarse o no acaba de funcionar o arrancar, sobre todo cuando dependes, tu medio de vida depende de tu proyecto, que puedas comer, que puedas vivir. Entonces, sobre todo, es muy importante tener claro qué es una idea de negocio, cubrir necesidades y que la gente esté dispuesta a pagar por ello. Esto es una definición muy simple, que podríamos estar 2 horas, pero bueno, tenemos el tiempo que tenemos. ¿De dónde surgen las ideas? ¿De dónde podemos encontrar las ideas? Sobre todo, observar nuestro entorno. Un ejemplo muy práctico pero que ha ocurrido. Hace 20 años, 20, 25, apenas había establecimientos o comercios de comida para llevar. Apenas. Como mucho, yo recuerdo de cuando era pequeñita los sitios que te vendían pollo al as, porque es algo que tú de normal en tu casa no puedes hacer. No había sitios de comida para llevar. ¿Cuántos sitios hay ahora de comida para llevar? Muchísimos, muchísimos. Y cada vez habrá más, entre otros. ¿Por qué? Porque la gente trabaja más horas, a la gente, y yo hablo por mí misma, lo de cocinar, pues a lo mejor no hay tanta habilidad como hace unos años,
En el caso de las familias, trabajan todos los 2 miembros de una familia, trabajan, y sobre todo por la falta de tiempo y la comodidad. Entonces, cada vez más la gente nos hemos acostumbrado a comprar la comida. Pues esto es de ir observando, y la gente, y os puedo hablar de casos de aquí, de casos de comida para llevar que han triunfado, y porque se dieron cuenta que cuando iban a recoger, y el origen fue de que se dieron cuenta que cuando fueron a recoger a las hijas al cole, la mayoría de las madres, la principal de esto es: me voy, que no me da tiempo, que no tengo la comida hecha y no me da tiempo. Y no quiero decir nombres, pero ha ocurrido, y vieron esa necesidad que todas, madres y padres, ojo, me voy corriendo, que es que no tengo la comida hecha y no he hecho nada, decir, ostras, pues vamos a dar una solución, vamos a dar una respuesta. ¿De dónde ha venido ella? De observar nuestro entorno, las necesidades. Cambios sociológicos, va de la mano. Evidentemente, como os he dicho antes, a día de hoy trabajamos más tiempo. Bueno, trabajamos más tiempo, está ahí. Rectifico, estamos más tiempo fuera de casa. Porque es verdad que entre trabajo, luego tenemos actividades, cosa que hace unos años, y agradezco que ahora ocurre, pues no había tanta oferta de actividades, de cursos, de extraescolares y no extraescolares para adultos, de hobbies que podemos permitirnos tener tiempo. Entonces, ver esos cambios que hace 30 años no ocurría y ahora sí, también evidentemente son necesarios. Y ahí es donde pueden surgir ideas de negocio. Cambios tecnológicos, ¿qué voy a decir? Seguramente todos recordaréis la funcionalidad de vuestro primer móvil. El mío era el Samsung One Touch Easy, que enviar mensajes de texto, eso era ya lo más, y ahora mismo el móvil no ha dejado de ser un ordenador. O sea, es un ordenador que en la mayoría de los casos es la herramienta de trabajo con todas las funcionalidades. Las cámaras, todo el mundo ha de tener una cámara, y ahora la cámara que tenemos prácticamente, salvo que seas muy aficionado, es la del móvil. Entonces va habiendo esa evolución y esos cambios tecnológicos donde podemos también obtener ideas de negocio. Nuestras fortalezas personales, fundamental. Soy muy buena hablando, soy muy buena convenciendo, soy muy buena relacionándome con la gente y demás. No es verdad. Pero imaginaros, alguien que lo dice, pues vamos a aprovechar eso. O soy muy bueno en temas informáticos y demás. Aprovechar vuestras fortalezas para dirigiros hacia donde realmente le podéis sacar provecho o puede sacar una idea de negocio. Detectar nuevas necesidades, qué es lo que se está demandando, qué es lo que se está pidiendo la gente, que aquí es donde, observando nuestro entorno, lo vamos a averiguar, y sobre todo informaros, mirar, leer qué está ocurriendo, qué está pasando, ideas de negocio. No hace falta que os miréis las páginas naranjas de los diarios de prensa nacional, pero que si podéis echarle un vistazo. Reconozco, yo soy economista, que a veces son un poco duras si no estás muy metido, pero id viendo, iros informando qué está ocurriendo, cuáles son las tendencias. Casos de éxito, porque si bien os he dicho antes, vais a ver constantemente mensajes, lánzate y tal. Evidentemente son necesarios porque ocurre y puede ocurrir. Pero yo aquí mi visión, y siempre, perdonadme, seguramente es por ser economista, pero siempre con cabeza. Sobre todo tener ese plan B, que yo siempre, cuando alguien hace un plan de empresa, un business plan, siempre se lo pido, por favor, hazme el plan B. ¿Qué pasa si el negocio o la idea no funciona? ¿Qué ocurre? Sobre todo para que lo tengáis previsto o al menos pensado y no tengáis que improvisar, porque a veces las improvisaciones no salen bien. Entonces de aquí podemos sacar nuestra idea de negocio. Lo que os he dicho, vale, tenemos la idea, tenemos el proyecto, tengo muy claro qué es lo que quiero hacer. Preguntaros, evaluarlo. ¿Realmente es realista? ¿Tengo los medios suficientes para poderlo llevar a cabo? Porque yo ahora, por ejemplo, os podría decir, ¡guau!
tengo una idea de negocio buenísima. Yo que tengo una niña de 5 años y medio, voy a montar un chiquipark en una nave, 6.000 metros, aquí porque es que no hay nada. ¿Es realista la idea? Pues aquí, en Ibiza, donde si lo quiero montar en una nave de 6.000 metros, ya tendrá que ser en un polígono, porque en un núcleo urbano evidentemente no hay 6.000 metros. Los polígonos están como están, que no hay apenas naves. Y las que hay, de 6.000 metros a ver si hay, pagaré una millonada, porque no hay. ¿Es realista mi idea? Bueno, si encuentro un chollo sí, pero ahora mismo de momento no tengo muchas cosas a favor aquí. Entonces, plantearos, ¿técnicamente es posible? Uf. Vamos a ver, porque a lo mejor puedo aquí querer montar, os voy diciendo según me va ocurriendo, pues algo en un entorno y demás, pero con las protecciones que hay en medio ambiente, pues aquí no se puede llevar a cabo. ¿Se puede hacer? Entonces son preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Es económicamente realizable? Volvemos al caso del Chiquipark. A lo mejor encuentro, pero si tengo que pagar una barbaridad o un importe alto porque hay un exceso de demanda, un alquiler muy alto, pues a lo mejor económicamente no me cuadra, porque lo que tendría que cobrar de entrada no sería factible. ¿Aporta valor añadido? ¿Es algo diferente? ¿Su rentabilidad va a justificar realmente toda la inversión que voy a tener que poner en marcha? Porque también tenemos que calcular cuánto voy a tener que poner para abrir puertas y realmente eso lo va a justificar y ahora mismo reúno las condiciones para poderlo llevar a cabo. Y aquí cuando reúno las condiciones podríamos hablar de la parte económica, pero ahora tengo el tiempo para llevar a cabo y a lo mejor los conocimientos y demás. Son cosas que nos tenemos que preguntar. Yo os he puesto el ejemplo del Chiquipar, podrían ser, pero que os debéis preguntar cada vez que queráis plantear o evaluar la idea de negocio. Luego también es muy importante los factores humanos para la idea de negocio. Confianza en sí mismo y la ilusión. ¿Realmente ahora estoy motivado o motivada para llevarlo a cabo? Porque hay momentos de vuestra vida o de nuestra vida que sí, muchos momentos que sí, pero a lo mejor ahora pues estoy en una época que por circunstancias personales no estoy lo motivada que debería, no estoy. Entonces, ¿es ahora el momento? No tengáis prisas, las prisas no son buenas compañeras de viaje. Entonces, sobre todo eso, tenerlo en cuenta. Saber elegir los colaboradores, fundamental. Y aquí es un punto que evidentemente, y todos tendréis casos conocidos, pero me ha ocurrido en muchas ocasiones de ver proyectos muy interesantes, proyectos que han empezado y han tenido esa fase de lanzamiento muy buena, muy rápida. En otra charla, si queréis, os hablaré de las fases de una empresa. Pero los caracteres, la forma de ver de los socios no era la misma. Error. Yo siempre pongo el caso que a la hora de elegir los socios para una empresa o para cualquier cosa, es como una familia. Entonces tienes que tener muy claro que la toma de decisiones cuando hay más socios no es tan fácil. Y yo pongo el caso siempre de planificar las vacaciones. Tú ahora mismo quieres, yo ahora mismo pues tengo ganas de desconectar y de salir unos días de vacaciones y pienso, a ver, quiero descansar. Vale, pues me voy al Pirineo. Venga, pues miro los billetes, qué fechas tengo disponibles, me saco los billetes y me voy. A lo mejor en gestionar estas mini vacaciones he estado un par de horas, no mucho más. Pongo el caso de una familia con su pareja. Venga, necesitamos irnos de vacaciones, planificar las vacaciones. Vale, vamos aquí. Uf, es que no me gusta mucho. No, vamos allá. Uf, pero es que a mí tampoco. Vamos de aquí a un mes. Ay, es que tengo mucho trabajo. Bueno, pero vamos al siguiente. No, es que ahora lo tengo yo. Ya nos cuesta un poquito más planificar esas vacaciones, que yo por mí mismo pues he tardado un par de horas y a lo mejor
Con mi pareja, pues he tardado días en ponerme de acuerdo. Y como entren ya los niños, ahí ya planifican las vacaciones, pues bueno, vais a tener 4 fechas concretas y punto. Y el destino lo eligen ellos, no lo elegís vosotros. Este caso que os vengo a explicar ocurre, y no tiene nada que ver, pero ocurre en la empresa, cuando hay otros socios, en la empresa o en cualquier organización y demás. La toma de decisiones no es tan fácil. Y es muy importante que si vamos a lanzar un proyecto, tengáis muy claro que tenéis la misma visión. Y me ha ocurrido, y conoceréis muchos casos, gente que empieza un proyecto y cuando le dices o le preguntas, ¿pero tenéis la misma visión? ¿Tenéis la misma idea? Sí, sí, sí. Mirar que a lo mejor en momentos críticos, a lo mejor no. No, esto no va a ocurrir. Cuando falte dinero, que sobre todo el momento crítico es cuando la tesorería no funciona, ya os lo digo ya, hay un alto grado de probabilidades que haya desavenencias entre los socios. ¿Seguro que lo tenéis claro, que mejor 2 o mejor 1? No va a ocurrir. Ocurre. Entonces, muy importante, no os precipitéis a la hora de buscar socios. Si son necesarios, por supuesto, si son necesarios, pero tened muy claro que tengáis la misma visión de negocio, porque si no es el proyecto, no va a funcionar. Y es pena, y es una pena porque yo he visto muchos proyectos muy interesantes y con una proyección muy interesante y no han funcionado por desavenencias de los socios. Capacidad de organizar y coordinar los medios económicos, técnicos y humanos, así como los materiales. Pensar que la mayoría de las veces, en vez de estar haciendo vuestro trabajo, o lo que pensáis que os dedicaríais, estaréis organizando y coordinando. Entonces aquí es muy importante que vosotros o que la persona emprendedora sea meticulosamente ordenada y que lo tenga claro, porque también muchos ejemplos de negocios han fracasado por una mala organización o gestión del emprendedor, no del equipo. Tenía un muy buen proyecto, tenían buenos recursos, tenían muy buen equipo humano, que es una pata fundamental en cualquier proyecto o negocio, y han fallado por eso. Capacidad de dirigir y motivar al personal. Repito, el personal es una pieza clave, son vuestros aliados, son vuestros compañeros. Evidentemente, si falla algo, dais la cara a vosotros, pero son los que van a estar ahí. Entonces, es fundamental que se sientan parte de la empresa, que se sientan que realmente si opinan o aportan, se les tiene en consideración, se les escucha. Porque si sois una empresa o un proyecto en la que ves que el personal va rodando, a no ser que sea algo un proyecto que sea muy mecánico, que no, la parte humana no sea fundamental, no va a funcionar. Porque pensad que los trabajadores son la cara visible de vuestra empresa. Vosotros no vais a poder estar en contacto con todos los clientes, vosotros no vais a poder estar en todo. Y de ahí el tema de saber delegar. Entonces, muy importante, sobre todo, que los trabajadores estén motivados, que los trabajadores estén contentos. Se trabaja y se funciona de otra manera. La empresa lo nota. Y luego la capacidad de poder tomar decisiones y asumir riesgo. Evidentemente, esto es el día a día. Y muchas veces tomaréis decisiones que no lo tendréis claro y ahí tendréis que arriesgaros. Funcionarán y otras veces no, pero como he dicho antes, tomároslo en la medida de lo posible como una inversión. Yo me acuerdo uno de los primeros casos que llevé a cabo en el Gabinete de Creación de Empresas fue un negocio que se estableció aquí en Ibiza. El emprendedor era una persona muy joven, puso en marcha, con la ayuda de su familia, puso en marcha su proyecto, pero el proyecto al cabo de un año no funcionó y tuvo que cerrar, ¿no? Entonces, cuando tuvieron que liquidar la empresa, como había muchos equipos informáticos y demás, lo pusieron a la venta, me avisaron y yo fui allí, dije, pues mira, pues si veo algo que me interese, pues lo... Y hablaba con la madre del emprendedor y hablando le decía, ostras, qué pena, porque pintaba bien, pero no ha acabado de arrancar. La madre estaba contenta, me decía, no pasa nada.
Dice, es el mejor máster que le he podido pagar a mi hijo, el mejor. Dice, porque ahora tiene muy claro, en el caso de volver a montar un negocio, lo que tiene que hacer y lo que no. Entonces, sobre todo, veréis muchos casos de emprendedores, de empresas de éxito, que ahora mismo son el claro ejemplo y vienen de diferentes fracasos. Entonces, sobre todo, por favor, los fracasos, como no puede ser de otra manera, tendréis vuestro momento de desilusión, de bajón, de no querer saber nada, como es normal, pero aprovecharlo como un aprendizaje, sacar siempre la parte buena. Como os he dicho antes, de vuestras debilidades, poderlas identificar para poner respuesta, de vuestros fracasos o de vuestros errores, para no volverlos a cometer. Tomároslo como un aprendizaje y sobre todo tener iniciativa y espíritu emprendedor, innovador, fundamental. Como os he dicho antes, muchas veces tú ves gente con esa energía, con ese espíritu, con esa iniciativa que dices, es que haga lo que haga, le tiene que funcionar. ¿Por qué? Porque tiene ese liderazgo y esas ganas que evidentemente es una parte fundamental. Seguimos. Hemos dicho una parte, la idea. Hemos hablado del factor humano cuando hablábamos de idea de negocio. Y ahora vamos a hablar del entorno. Y aquí del entorno es un poco como hemos comentado antes. Ver cómo se está desarrollando la economía global, cómo está evolucionando y cuáles son las nuevas necesidades que pueden ir surgiendo. La sociedad del conocimiento, la información y del aprendizaje, fundamental. Estar al día con las nuevas necesidades, con las nuevas tecnologías, con los nuevos recursos que van surgiendo. ¿Qué decir de la vertiginosa carrera científico-tecnológica? Los avances avanzan muy rápido. Aquí sí que quería comentar que también cuando desarrolléis un proyecto de negocio, sobre todo, si es de ámbito tecnológico, lo que es la fase de vida o la línea de vida de esa empresa, que sepáis que es más corta. Porque claro, es como si yo ahora, la fase de vida del iPhone, pues ahora mismo está el iPhone 14, ha salido ahora. Ahora está arriba, todo el mundo lo quiere. En un año, cuando haya salido el 15, next, o sea, pasó. Entonces, pasó, quiero decir que va a empezar a bajar su volumen de compras y demás. Entonces, ojo con el tema de las nuevas tecnologías, porque sí, importante, pero también tener en cuenta que si montáis un proyecto tecnológico, tener esa visión de no estar en el presente, sino de estar en el futuro, de ir pensando en el futuro. Porque el ciclo de vida de una empresa tecnológica es mucho más corta que otras tipologías de empresa. Ver la demografía y la urbanización, tanto de mi entorno y demás. Grandes mutaciones de salud que os voy a contar. Tenemos un ejemplo clarificador de hace 2 años que salieron muchas oportunidades de negocio, desgraciadamente, a través de esos cambios y que en tema de salud, pues las mutaciones o los cambios, pues bueno, son el día a día. Medio ambiente, salud y sostenibilidad, ¿cómo no? O sea, ¿cómo no? La parte de sostenibilidad, como os he comentado antes, tiene que ser algo fundamental y no solamente la medioambiental, la sostenibilidad económica y la sostenibilidad social, fundamental. Tecnologías de la información, agronegocios internacionales que estén ocurriendo para captar ideas y el DAFO. Y aquí es donde yo me quiero centrar con el DAFO, que ya he hecho antes una breve explicación, pero sobre todo, en todo momento, en toda fase. Luego veremos las fases del negocio y cómo lo tenemos que desarrollar, pero aquí tenemos que identificar tanto a nivel personal cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades, sobre todo para poder aprovechar mis fortalezas y potenciarlas y a mis debilidades poderles dar solución, poderles dar respuesta. Y en cuanto al entorno, cuáles son las oportunidades que hay para poder aprovecharme y adelantarme a ellas y cuáles son las amenazas que puede haber en ese negocio, ¿de acuerdo? Entonces, fundamental ese análisis DAFO
cuando vamos a crear una empresa o cuando queremos llevar a cabo un proyecto, tenerlo en cuenta. No solamente para nosotros, por supuesto, en cuanto a las debilidades, en cuanto a las amenazas, en cuanto a las fortalezas o las oportunidades. Y aquí también os voy a decir que también a vuestro entorno. Y ahí es donde me refiero a vuestra competencia. Poder hacer un análisis de vuestra competencia donde podáis identificar sus fortalezas y sus debilidades. ¿Por qué? Porque aprovechar de lo que está haciendo bien y está funcionando, poder ver cómo lo podéis insertar en vuestro negocio y sus debilidades o esos errores que no están gustando, que le pueden perjudicar, intentar no cometerlos. Entonces, el observar es fundamental. No significa que tengamos que copiar, que tengamos que copiar o que tengamos que estar a ver, pues si él hace esto, yo también lo hago. No, tengo que ser capaz de poder analizar los puntos fuertes y los puntos débiles de mi entorno, de mi competencia, para poderlos insertar en mi idea de negocio si es posible. Fuentes de innovación, aquí podemos ver un poco, pues bueno, si cambios en cuanto a cambios socioculturales o empresariales, en cuanto a invención, sobre todo pues ver o tener ideas brillantes o tener nuevos conocimientos. Aquí tenéis las diferentes fuentes. Y aquí un poco vemos lo que os he preguntado antes. Un emprendedor, la repetida pregunta que se suele hacer, ¿se nace o se hace? Pues aquí podríamos decir, y mi respuesta va a ser ambos. Evidentemente, un emprendedor tiene que tener iniciativa, tiene que tener ganas. Básicamente porque si no tiene iniciativa no va a llegar a lanzar el proyecto. Yo he visto gente y he asesorado a gente que en menos de... tenían una idea, lo han analizado todo y en menos de 2 meses el proyecto estaba en marcha. El negocio estaba abierto. Y luego he visto gente que han pasado los años y no se ha llevado a cabo. Y muchas veces puede ser que no se lleve a cabo por falta de que, como he dicho antes, o no era el momento, o no reunía los requisitos para ahora poderlo abrir, que evidentemente, porque tampoco os digo, las prisas, repito, no son buenas compañeras, pero también he visto esa falta de ¿realmente estás interesado en llevarlo a cabo? Si no es el momento, pues por supuesto que no. Pero que le faltaba esa iniciativa, esas ganas. Un emprendedor ha de tener iniciativa, ha de tener dedicación fundamental, sobre todo, ya os lo digo ya, que en la fase de definir el negocio, de definir el proyecto, le vais a dedicar más horas que nunca. También os digo que si realmente vuestro negocio, vuestro proyecto os apasiona, no os va a molestar. No os va a molestar, vais a tener muchos sacrificios, por supuesto, con vuestra familia, con vuestro entorno, vais a tener que rescindir de mucho tiempo de hacer otras actividades que os gustarían, pero en ese momento es lo que os llena y lo que os motiva a realmente dedicaros. Capaz de asumir riesgos. Si soy una persona que cuando hay un problema, cuando hay un riesgo me escondo, evidentemente hay que tenerlo en cuenta, pero sobre todo porque, como os he dicho antes, un emprendedor va a estar, os podría decir, no diariamente, pero casi, asumiendo riesgos, tomando decisiones, con la incerteza de saber o no saber si son correctas o no lo son, pero estaréis cada día o prácticamente cada día tomando decisiones. Capacidad organizativa fundamental, fundamental. La organización es muy importante a la hora de desarrollar y de que el proyecto funcione y sobre todo que los emprendedores somos personas humanas y hoy estoy aquí, pero mañana a lo mejor por circunstancias de salud pues no puedo estar. La empresa, el negocio tiene que poder funcionar. La persona que tenga que asumir vuestro rol por un periodo temporal o el que sea, tiene que poder saber o localizar las cosas. Entonces, la organización y la capacidad es fundamental. Adaptación al cambio, como os decía, constantemente os vais a tener que ir adaptando y tenéis que ir mejorando. Formación, no sé cuánto tiempo tengo. ¿Puedo? ¿Sí? Sí. Vale, es que os digo, es que me he dejado el reloj. Vale.
Adaptación al cambio, como os comentaba, iros adaptando, porque mucha gente dice, no, esto es mi idea y yo quiero hacer esto. Pero la idea tiene que ir evolucionando, porque nosotros evolucionamos, la sociedad evoluciona. Entonces, a veces hay negocios que no prosperan por esa inamovilidad de no, es que yo siempre he vendido esto y me ha ido muy bien, por supuesto, y a lo mejor has estado unos años que te ha ido estupendo, pero es que ahora ya no piden esto, ahora piden otra cosa. Entonces aquí es fundamental irse adaptando a las nuevas demandas y a las nuevas necesidades. Evidentemente podríamos hablar de 1000 y un sector que está ocurriendo, que las necesidades o están habiendo cambios y no se están adaptando la gran mayoría. Formación, constantemente, formaros, fundamental. Primero, por la adquisición de conocimientos, cómo no, gran parte, pero sobre todo os abre la mente a la hora de ver, a la hora de reflexionar y a la hora de tener una visión mucho más abierta y a lo mejor no tan centralizada en algo. Fundamental, la formación constante, no solo vosotros, también grave error. Mucha gente, muchos emprendedores se forman ellos mismos, pero los equipos no. Error. Se tiene que formar todo el mundo, constantemente. Es la mejor inversión que podéis hacer en vuestro negocio. Capacidad de liderazgo. Como os he comentado antes, vais a tener que lidiar, vais a tener que dirigir no solamente a vuestro equipo, a vuestros clientes, a vuestros proveedores, con entidades bancarias, con todo vuestro entorno. Entonces es muy importante tener esa capacidad de liderazgo para poderlo llevar a cabo y la seguridad que se puede transmitir. Negociador, más de lo mismo, vais a estar negociando todo el día con todo el mundo. Y carácter competitivo, carácter de superación, carácter de mejora continua, de no quedarse con lo que, bueno, pues esto es lo que hay y tal. No, quiero hacerlo mejor y quiero ser la mejor empresa y quiero mejorar y quiero avanzar y quiero innovar. Entonces, tener ese carácter de mejora continua. Y también no nos olvidemos de ese pequeño punto de solidaridad. Seamos solidarios con todos, seamos agradecidos, no solamente con nosotros mismos, sino con todo nuestro entorno y con todos los que nos rodean. Y aquí de solidaridad podría hablar de 1000 y un aspectos. 10 lecciones de emprendedores de éxito: apasionarse por lo que uno hace, creer en ello, tenerlo claro, hablar con el mayor número de personas posibles sobre el plan, pero con personas que tengáis confianza, ojo, porque me ha pasado más de una ocasión de gente que lo ha ido hablando y luego hay gente más hábil o más avispada y te han copiado o te han robado la idea. Entonces, sobre todo, con gente de confianza, trasladar vuestra idea, trasladar vuestro proyecto, pero sobre todo para que os den ese feedback de qué mejoras puede tener, qué cambios puede haber y demás. Entender y respetar en todo momento las necesidades de todos los implicados, porque hay que ponerse en la piel y ver las necesidades del que está arriba, pero también del que está abajo. Porque al final una empresa es un engranaje donde todos tienen su papel. Y si un punto falla, va a fallar toda la rueda. Es como un coche. Muchas veces hablamos de todo es fundamental y a veces nos olvidamos de las ruedas, que sin las ruedas no podemos viajar y es lo que a lo mejor menos atención le podemos prestar. Recordar que a la gente no le gustan las novedades y sobre todo aquí vamos a ver las necesidades que nos piden. No vamos a ser demasiado, sino vamos a ver las necesidades que realmente necesitan cubrir. Aquí va este punto. Prometer menos y cumplir más. Fundamental. Paciencia, la tenacidad, como no, tiene sus frutos. No desesperemos a la primera de cambio, no desesperemos. Evidentemente, lo que os comentaba en referente a los socios, diferentes socios requieren de diferentes compromisos. Mantener un nivel de costes bajo, pero sobre todo yo aquí hablaría
de costes eficientes, más que bajos, eficientes. Ser el mejor en lo que uno hace, intentar mejorar, intentar cambiar y mejorar constantemente, y sobre todo la última parte, que es donde alguien ve problemas, intentar crear una solución, cubrir una necesidad, como os comentaba antes. Aquí tenéis unos vídeos que, si podéis mirarlos, son viejos, pero me encantan. No los vamos a poner porque cada vídeo dura, creo que en total son unos 20 minutos, o sea que me mata la organización. Pero sobre todo es un discurso que hizo Steve Jobs hace muchísimos años. El vídeo es un poco viejo, pero a mí me parece muy realista. El discurso que hace Steve Jobs, persona mundialmente conocido, en la Universidad de Stanford, sobre su vida. Y realmente es un vídeo que he visto en varias ocasiones, donde nadie daba nada, él tenía, y donde los fracasos él veía claro un poco para hacia dónde tenía que ir, y sobre todo algo muy importante, donde hubo un fracaso, luego fue una mejora mundial. Entonces, si podéis mirarlo, si no les digo que os lo pase, pero bueno, están en YouTube, lo ponéis, está muy visto, pero realmente para mí son unos vídeos que os van a gratificar mucho realmente su contenido. Y bueno, aquí un poco para ya ir finalizando, os lo voy a ir poniendo. Tenéis un poco el proceso de creación de una empresa. Tenemos una idea. Muy recomendable elaborar el plan de empresa, y sobre todo elaborar el plan de empresa. Muchos negocios son creados en plan de empresa, porque el plan de empresa el emprendedor lo tenía aquí. Pero es verdad que cuando plasmamos sobre papel nuestra idea y la empezamos a cuestionar, todo aquel batiburrillo que tenemos en nuestra cabeza, empezamos a lo mejor a cuestionar punto por punto, nos puede hacer ver las cosas de manera diferente y nos puede hacer creer, porque nosotros tenemos esa idea en nuestra cabeza muy ilusionante, como no, muy gratificante, pero a lo mejor hay que cambiar algunas cosas o mejorar, más que cambiar, adaptar o mejorar. Entonces, sobre todo el plan de empresa, ¿para qué nos sirve? Para definir nuestra actividad, tener claro nuestra idea, nuestra actividad, en qué se va a desarrollar, el estudio de mercado, analizar el perfil de clientela a los que nos queremos dirigir, porque muchas veces una pregunta, dices, pero tu proyecto, ¿cuál va a ser su mercado potencial? No, todo el mundo, por supuesto que no vas a poner restricciones a un cliente, faltaría más, pero ¿quién realmente lo va a consumir? Y aquí es donde ya empezamos a cribar. Vale, pues mi proyecto sobre todo va dirigido a gente emprendedora, a gente con iniciativas, a gente entre 30 y 45 años, porque muy jóvenes no, muy mayores tampoco. Poder adquisitivo medio, o alto o bajo. Entonces ya vamos perfilando realmente el target de cliente al que nos vamos a dirigir. Y evidentemente iremos adaptando nuestra idea de negocio a ese target, porque si yo me dirijo, por hablar de clases, a un perfil de poder adquisitivo alto, mi producto y mi servicio va a tener que tener unas características que me va a exigir este tipo de cliente. O si yo me dirijo a un público juvenil, pues este público me va a pedir o exigir un tipo de características u otras. Ejemplo, monto un restaurante. Si yo lo quiero dirigir a gente joven o a gente de poder adquisitivo bajo, pero sobre todo gente joven, este restaurante, ¿qué voy a tener? ¿Qué premisas no pueden fallar? Tiene que ser económico, tiene que ser rápido, tiene que ser con una serie de características. Si yo lo quiero dirigir a un público de poder adquisitivo alto, pues ya tendrá que ser diferente. Va a primar la calidad que sobre el precio. Esto es un ejemplo muy sencillito, pero que sobre todo en nuestra idea de negocio tenemos que tener muy claro a quién lo queremos o a quién se va a dirigir para que tenga las características que requiera.
Plan de marketing, ¿de qué me sirve tener la mejor idea de negocio del mundo si nadie lo conoce? De nada. Entonces, fundamental, cómo lo voy a comunicar, cómo lo voy a hacer llegar y sobre todo marketing no solamente es comunicación, porque aquí también el producto tendrá que tener unas características, el negocio, la ubicación y demás. Entonces también esto, tenerlo claro y el plan operativo, como no, los números. Pues ha de ser factible, ha de ser viable, ha de ser rentable. Seguimos. Cuando ya tengamos claro la actividad, el mercado, cómo lo voy a comunicar y cómo lo voy a llevar a cabo, decidiré si monto o no monto el negocio. Y aquí ya entra la siguiente parte. La elección de la forma jurídica, si una sociedad o un autónomo, decidiremos con los pros y los contras de cada uno de ellos, la obtención de los recursos, tanto humanos, tanto económicos como materiales, la realización de todos los trámites administrativos y ahí ya empezaremos con nuestra idea de negocio o aquí ya abrimos puertas hacia nuestra actividad. Un segundito. Ahora se van poniendo todas las flechas. Y nada, hasta aquí una breve exposición. No sé cómo he ido de tiempo porque no disculparme, pero bueno, muchísimas gracias. Y bueno, si hay cualquier duda o cualquier cuestión, pues evidentemente estoy o bien aquí o bien ahora por fuera, pues estaré. Muchísimas gracias. Gracias, María Ángeles. Gracias por tu mensaje y cierto, no siempre resulta fácil ser autónomo y empresario.